Te damos gracias, mi Señor. Te rogamos seas con nosotros en este lugar, que tú nos acompañes, Señor, que nos guardes, que seas con nosotros. Que bendiga, Señor, las palabras, Señor, que hables tú, Señor, a través de nuestra boca. Y que nuestro corazón, Señor, sea abierto, Señor, a tus verdades. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Fíjense que hay principios, verdades escriturales que nosotros siempre debemos de tener presentes, que no podemos renunciar a ellos porque en ellos nos va la vida. El Señor Jesús era muy claro cuando decía: el que conmigo no junta desparrama, el que no está conmigo está contra mí. Nosotros no podemos partir nuestra relación con Dios pensando que es agradable para Él el hecho de que nosotros nos olvidemos de algunas cosas que Él ha puesto en su palabra. La Escritura claramente lo declara a Él como el Verbo. Dice en el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Esto quiere decir que el Verbo es la parte de la acción, digamos, de una oración. ¿Sí? El Señor es quien acciona las cosas, es el Señor quien da principio a las cosas, es el Señor quien actúa para que las cosas ocurran. Cuando nosotros nos oponemos, fíjese bien, y esto es bien importante, cuando nosotros nos oponemos a un principio de la Biblia, a uno solo, ¿sí?, estamos diciendo que Dios es mentiroso, a uno solo. No estoy diciendo que usted esté en contra del 50%, del 40%. En uno solo, en donde esté usted en contra de lo que la Escritura dice, usted se está oponiendo a la voluntad del Señor. Y esto es sumamente peligroso, porque está usted dándole oportunidad a un espíritu que se está moviendo en este mundo, que es el espíritu del anticristo. Toda la gente que defiende posturas que están en contra de la Escritura, que defiende posturas que son contrarias a la voluntad de Dios, se están oponiendo a Dios, se están oponiendo a Cristo. No se dan cuenta tal vez de eso. ¿Sabe por qué? Porque este es un espíritu que se mete de una manera muy silenciosa. Es un espíritu que está infiltrando al mundo. Es un espíritu que infiltró a los juzgados, que infiltró a los gobiernos, que infiltró a las iglesias, que infiltró los hogares. Josué decía: decidid ahora a quién sirváis. Dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Es curioso el hecho de que nosotros tengamos que tomar una determinación así, de una manera tajante, diciendo que nosotros le vamos a servir a Dios y que no vamos a permitir que ni siquiera se mete en nosotros la duda de la verdad de la palabra de Dios. Cualquier duda que tengamos, alguien, por ejemplo, con una actitud muy amorosa puede estar defendiendo a los... No quiero caer en eso porque a veces... Sí. ¿Ya le pusieron volumen? Sí. Porque a veces pensamos que nosotros somos más buenos que Dios. Sí, está prendido. Sí, yo creo que se apaga solo, ¿no? Sí. Bueno, espero que no se apague.
Fíjense que muchos se han acostumbrado a un alejamiento de lo que es la verdadera vida cristiana. Un alejamiento que parece cosa ligera, coquetear con el mundo y darle la espalda a Dios. Esto no aparece de una manera violenta y absoluta, digamos, en la vida de nadie. La caída de un cristiano no es una caída de sopetón, hermanos, es un deslizamiento, es una forma en la que nosotros nos vamos resbalando lentamente hacia abajo. Si nos cayéramos en nuestra vida, digamos, cristiana, de una manera violenta, nos daríamos cuenta. Pero cuando nos deslizamos no nos damos cuenta porque pensamos que siempre estamos a la misma altura. Hablamos de que somos cristianos y empezamos a negar las verdades del Señor. Empezamos a atacar a Israel, por ejemplo. Empezamos a estar en contra de los judíos porque se han enriquecido. Empezamos a estar en contra de ellos porque ellos los ha bendecido Dios. Encontramos gente que se molesta, digamos, por cualquier hallazgo, por cualquier, digamos, éxito que pueda tener la nación. En Alemania está resurgiendo el nazismo otra vez. En muchos países europeos están en contra de Israel. Lo que acaban de decir, escuchar ahorita que hizo el negro del norte, ¿sí? Es cierto, es un musulmán que está en contra del cristianismo. Eso es evidente, lo sabe todo mundo, ¿sí? Pero tal vez esto sea dentro del plan de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es como una prueba. Yo, la otra vez que me tocó predicar, les decía que nuestra vida es una serie de filtros, ¿sí? En donde en alguno de esos filtros nos podemos quedar. Debemos nosotros estar dispuestos a pasar todos los filtros que el Señor nos va poniendo, porque son pruebas que demuestran nuestra fidelidad hacia Dios, ¿sí? Este filtro, digamos, nos pusieron el filtro el defender a Israel, nos pusieron el filtro de la riqueza, nos pusieron el filtro de qué es lo que queremos, digamos, para una iglesia. Imagínese usted que la iglesia fuera un lugar en donde a la gente se le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres oír? Si yo me parara delante de ustedes y les empezara a preguntar, oye, ¿qué te gusta oír? ¿Qué quieres oír? ¿De qué quieres que te hable? ¿Sí? Me decir, háblame de la gracia, háblame bonito, dime que yo soy muy bueno y que Dios me quiere mucho y que Dios me ama y que yo estoy bajo la gracia y que cualquier cosa que yo haga Dios me va a perdonar. ¿Sí? Y eso es lo que está pretendiendo hacer la gente. No les gusta oír reprensiones. No les gusta oír sobre la cruz de Cristo, no les gusta oír sobre el pecado, no les gusta oír sobre esas cosas. Lo que quieren estar oyendo es que son bonitos y que están ricos y que los va a hacer ricos Dios porque para eso los llamó. Las iglesias están atascadas de gente que está buscando eso, porque se han olvidado que la iglesia está para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se olvidaron de eso, ¿sí? Y al olvidarse de eso cayeron en las costumbres de empezar a negar la escritura una tras otra. En el ejemplo de Moisés, ¿sí? Cuando la nación salió de Egipto, la nube se movía y la gente se movía cuando se movía la nube. Cuando la nube se quedaba estancada, la gente no se movía, hacían sus carpas, levantaban sus tiendas ahí, y ahí se quedaban hasta que la nube empezaba a moverse, entonces iban en pos de la nube. Nosotros debemos de tener esa actitud. ¿Por qué cree que nosotros estamos tendiendo a buscar las cosas de la nación de Israel? Porque la nube se está moviendo para allá. Esa es la verdad, estamos nosotros teniéndonos que mover con el movimiento del Señor. Si nos quedamos estancados en lo que éramos, tengo la mala noticia, hermanos, de decirles que el Espíritu del Señor se está retirando de las naciones gentiles. No hay conversiones, a la gente no le importa. Están
agarran y pisotean el nombre de Dios, lo exponen, lo insultan, hacen lo que quieren con él. El respeto se ha perdido completamente para la iglesia, para el Señor, para el nombre que es sobre todo nombre. Al rey lo maltratan, se burlan de él. Parece que estamos viendo nosotros lo que pasaba con el Señor Jesús cuando lo estaban llevando a la cruz, golpeándolo, insultándolo, escupiéndole, arrancándole el pelo. Eso es lo que está haciendo ahora el mundo. La nube, hermanos, se está moviendo hacia Israel. ¿Por qué cree que hay tantas conversiones entre los judíos? ¿Por qué cree que se acabaron las conversiones entre los gentiles? No es cosa sencilla el hecho de hablarle a una gente y decirle, Cristo te ama. No me hables de esas cosas, ¿sabes? Porque yo soy un libre pensador. Todo eso es anticuado, es viejo, esas cosas ya no valen. ¿Sabe que en Brasil acaban de editar la Biblia otra vez para justificar la vida pecaminosa de los homosexuales, de las lesbianas, de los transexuales? ¿Sabía eso? Eso es lo que está haciendo el mundo. ¿Cómo cree que se siente el Señor? Quiero que piense qué es lo que está pasándole al mundo. Se está metiendo ese espíritu de anticristo en la sociedad y estamos alejando nosotros la presencia del Espíritu de Dios. Por eso es que no hay conversiones. Por eso es que a la gente no le interesa acercarse al Señor. Cuando el Señor dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿sabe qué significa eso? ¿Entiende lo que eso significa? Somos como un equipo de béisbol, en donde el Señor nos llamó a que formáramos parte de ese equipo. Pero si nosotros no sabemos tirar la bola, no sabemos cachar la bola, no sabemos batear, no vamos a ser escogidos. Eso implica la vida cristiana. El hecho de que nosotros estemos dispuestos a aprender los principios que el Señor nos dé en su palabra, de vivir bajo esos principios, de acomodarnos a esos principios, de amar lo que Dios ama, de respetar lo que Dios respeta. Y no volvernos en unos críticos de lo que la Escritura es. Hay gente que actualmente está defendiendo al homosexualismo, diciendo que debemos nosotros de abrazarlos y decirles, bienvenidos, sí, el Señor los abomina, es lo que dice su palabra. Y este no es un invento de un predicador que está gritando nada más, que es un error hacerlo. Esto es lo que la Escritura dice. Por demás es que nosotros pretendamos ser más buenos que Dios. Es por demás que nosotros nos preocupemos por pensar que nosotros podemos cambiar los principios divinos. No se puede. La palabra de Dios es eterna. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. ¿Qué hace el mundo? Pretendiendo pasar la palabra de Dios, diciendo que no importa, y creyéndose con la libertad de cambiarla, creyéndose con la libertad de quitarle hojas, de no creer en lo que dice, porque no les conviene, o porque no quieren hacerlo sencillamente. Pablo nos advierte en su palabra que en los últimos días habrá gran apostasía. Un apóstata es una gente que ha creído una vez y que por diferencias de opinión, por pensar que él sabe más que Dios, se alejan del Señor, se separan del Señor. El apóstol Pedro decía, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es lo que pasa con aquellos que creyeron, que tuvieron la verdad y que la abandonaron, que la cambiaron por una mentira. Yo escuchaba de un predicador que decía, ¿cuándo ha habido una doctrina respecto al nuevo nacimiento? Dice lo que son capaces de hacer. No lo dice. Pero si tú sigues en el mismo espíritu, tú estás muerto. Porque la Escritura nos dice que nosotros debemos de nacer de nuevo.
¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo implica dejar la naturaleza pecaminosa que teníamos y tomar la naturaleza divina que se nos ofrece. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso? Tomar la Biblia como si fuera nuestra constitución. Ahí están nuestros estatutos, ahí está nuestra conducta, nuestra forma de vida, nuestro pensamiento está cifrado en las palabras del Señor. Al mundo no le interesa. Le interesa más tener carros, tener casas, tener diversiones, tener esto, tener aquello. ¿Por qué? Porque la Escritura no les interesa lo que Dios piensa. Por eso la nube se está moviendo. Y nosotros queremos movernos con esa nube, hermanos. Hay mucha gente que ha estado aquí que se molestaba porque nosotros empezábamos a hablar de Israel, porque empezábamos a hablar de las leyes que el Señor nos dejó en su palabra. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? ¿De qué podemos hablar? ¿Qué parte quiere que le quitemos a la Escritura para que esté contento? ¿Usted cree que yo tengo derecho, usted tiene derecho de quitarle una tilde o una jota a la Escritura para que usted esté complacido, para que estemos nosotros contentos con lo que estamos escuchando, para que se nos marque de qué tenemos que hablar y qué no debemos de decir en este lugar porque ofende o porque critica a aquellos que están viviendo una vida pecaminosa? El espíritu del anticristo está metido y permite lo que sea con tal de cambiar nuestra adoración de Dios hacia Él. Eso es lo que hace el diablo. Siempre ha buscado una adoración especial. Siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Su interés ha sido desplazar al Señor. A veces tenemos nosotros nuestros ojos puestos en Jerusalén, porque pensamos nosotros que el Señor tiene que ocupar, el diablo tiene que ocupar el trono que le pertenece al Señor. Pero déjeme decirle una cosa, le tengo malas noticias. El Señor no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Saben dónde está el trono del Señor? Está aquí, en nosotros. Nosotros somos los que sustituimos al Señor, lo quitamos del trono que le corresponde y metemos estas ideas que son contrarias al Señor. ¿Y qué es lo que pasa con el Señor? Se aleja de nosotros. Se está alejando el Espíritu Santo, hermanos. Porque el Señor lo dijo que el tiempo de los gentiles pasaría. ¿Qué va a pasar? ¿A la nada? ¿Usted cree que las cosas se van a quedar así? ¿Por qué hay tantas conversiones entre los judíos? ¿Por qué durante 2000 años no hubo una? ¿Por qué se alejaban del Señor? ¿Sabe por qué? Porque el Señor les había puesto una venda, les había puesto un paño en los ojos para que no vieran. Y ese paño se los está quitando ya y no le está poniendo a nosotros. Nos dio oportunidad 2000 años, hermanos, echados por la borda, porque nos interesa más el mundo, la vanagloria de los ojos, que las cosas del Señor. La Escritura habla sobre Satanás, ese ser perdido y que va a llevar al mundo a la perdición, ¿sí? Y que no va a aparecer como si nada. No va a llegar el momento en el que ¡pum! Aparezca y diga, ya estoy aquí, órale, sométanse todos. No, hermano, eso no va a pasar. Ya está obrando. Ya está presente. El apóstol Juan decía que el espíritu del anticristo inclusive está moviéndose en el pueblo, ¿sí? Todo depende de la clase de cristiano que seamos. Podemos nosotros ser muy licenciosos. Podemos caer en pecado si quiere. Pero siempre tenemos el recurso del arrepentimiento y el regresar a lo que el Señor nos ha llamado, a la forma en la que nos ha dicho, la manera en la que nos ha educado.
porque la Escritura es una educación que recibimos, es como un espejo delante de nosotros que nos dice, así eres y así te quiero. ¿Sí? Esta es la forma en la que tú has sido toda tu vida y esto no me gusta. Quiero que veas en un espejo, quiero que veas la limpieza que te estoy ofreciendo. Pero no pasa eso. Por eso las iglesias, muchas de ellas están atascadas de gentes a los que les mandan gente para que les toque la puerta y le diga, ¿qué clase de iglesia quiere que nosotros tengamos? ¿Sí? Usted no quiere oír del pecado, ¿verdad? No, ya tengo suficiente en mi casa. No se preocupe, acompáñenos y ahí jamás le vamos a hablar del pecado. Eso es lo que están ocurriendo. Por eso están las iglesias, muchas de ellas atascadas de gente en la puerta, que no ven, que no se dan cuenta, que no entienden, que no abren los ojos para ver lo que está pasando, que no tienen idea, que no podemos nosotros responder por lo que otro nos ha enseñado, tenemos nosotros que responderle al Señor por lo que somos, por lo que sabemos nosotros. Estamos nosotros delante del tribunal del Señor y no vamos a decir, es que fulano me enseñó equivocadamente, es que mengano me llevó al pecado, es que la sociedad en la que vivía estaba haciendo las cosas de esta manera y yo me seguí por ese lugar. El Señor va a decir, no me quiero que me des excusas, quiero que me respondas por ti. Tú y yo en esta plática, en este diálogo, tú me vas a responder a mí, yo te voy a preguntar y tú vas a responder. Más vale que tengas justificaciones adecuadas delante de Él. Pero no las hay. Porque si nosotros nos alejamos del Señor, si nosotros nos apartamos de la palabra del Señor, si a nosotros nos parece bien que la cambien, nos parece bien que la llenen de porquerías, diciéndole al Señor, pues esa es la forma en la que nosotros crecimos, no tenemos nosotros justificación delante de Él. La Escritura nos dice que el anticristo no se manifiesta porque hasta ahora hay quien lo detenga. Haga de cuenta que el Espíritu Santo tiene levantada la mano diciéndole, no te metas con mi pueblo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Esa mano se está cayendo. Se está bajando y le está diciendo, ok, es tiempo de que te manifiestes. Porque durante todos estos años les he predicado y les he hablado y les he dicho y he estado bajo al cuidado de ellos. Y han tenido guerras y problemas y dificultades económicas y han entrado en baches y los he sacado y han pasado por toda clase de tipos. Y aquí está el pueblo. Pero se acabó. Y con tristeza lo digo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted venga por primera vez en este lugar y cuente que nosotros estamos cantando Baruch Hashem Adonai. Estos judaizantes. ¿Y de qué cree que viene el cristianismo? ¿De dónde piensa que apareció? ¿De la nada? ¿De Marte? ¿De dónde piensa que nosotros tenemos la cultura? ¿De dónde vienen las leyes? ¿De dónde vienen los preceptos, los principios? ¿De dónde vienen los mandamientos? Y empezamos nosotros a criticar abiertamente diciendo, ay no, eso no me gusta, a mí me gustaba como era antes. Pues ese antes se acabó. ¿Sabe por qué? Porque la nube se está moviendo y nosotros tenemos que movernos con esa nube. Señor, yo no me voy a mover, Señor, si tú no te mueves. Y si yo estoy viendo, Señor, que tú te estás moviendo hacia aquel lado, yo me voy a mover contigo, Señor, porque yo no me quiero quedar sin tu sombra. Yo no me quiero quedar sin el cobijo de tus alas, Señor. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Te estás yendo, pues vete, que te vaya bien. Sí, pensarían muchos. Al cabo yo tengo la gracia y al cabo yo soy salvo y al cabo Dios me llamó y por lo tanto ya la hice. Sí, manito, pero no eres escogido porque no sabes jugar béisbol. ¿Qué es lo que hacen con los beisbolistas, hermano?
Mandan a llamar a un grupo de personas que tienen capacidad de jugar. Y luego el coach les dice, tú no sirves, manito, tú no sabes las reglas, pues, a volar. Tú no vas a ser parte del equipo. Y a otro lo despide, y a otro lo despide, y se queda con los que saben, con los que entienden para qué están ahí. Y este es el principio del cristianismo, hermanos. Nosotros estamos aquí porque entendemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Si no lo entendiéramos, hermanos, es en tiempo de que empiece a pensar a quién está sirviendo, en qué lugar están puestos sus pies, en dónde está sentado, a quién alaba, a quién sirve, quién es su Señor. En el mundo espiritual, hermanos, en la historia de nuestra vida, espiritualmente nomás podemos tener dos padres, pero de los dos nada más podemos tener a uno. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Cada uno escoge quién es su padre espiritualmente, pero no los podemos tener a los dos. No se puede. El mismo Señor advertía, dice ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿En dónde está la concordancia entre uno y otro? No existe, están separados, están divididos. Hay un abismo que los separa uno del otro, estás de aquel lado, estás de este lado. No es posible que estés parado a la mitad entre los dos lados. Porque lo más seguro es que estés del lado del diablo. Ese es el problema. Permanecer del lado del Señor es difícil, hermanos. Requiere sacrificio, renuncia. Requiere dedicación, requiere tiempo. Esa renuncia muchas veces se establece solamente en el hecho de que nosotros tenemos que renunciar a la sociedad para poder buscar las cosas del Señor. Hace algún tiempo nosotros le predicábamos a un grupo de señoras ahí en La Juárez. Eran como 15, 20 mujeres, ¿sí? Y una vez les dije yo, el problema que ustedes tienen es la sociedad en la que se mueven, porque van a tener que renunciar a esa sociedad para venir a los pies de Cristo. La sociedad los va a jalar para seguir con ellos. ¿Y qué cree que pasó? Les importa más la sociedad. ¿Por qué? Porque a la gente le da vergüenza decir que es cristiano. Cuando nosotros escuchamos al mundo, decimos al grupo de gente, dice, ay, es que fue un bautismo, nos pusimos hasta el gorro, man. Sí, nos pusimos hasta las trancas, sí, como placas de tráiler hasta atrás. Y nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos. Nos apena, ¿por qué? Porque está un católico ahí, hablador, pensando que la religión que tiene es lo máximo del mundo, ¿sí? Y que Dios está ahí sentado en el Vaticano. ¿Sí? Ese tipo es un impostor. Se sentó en un tono que no le corresponde. Ese lugar, en todo caso, si alguien debiera estar sentado ahí, es el Señor. No el demonio ese que tienen metido ahí. Digo esto, hermanos, porque este misterio del anticristo se va revelando y revelando y revelando más y más. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vean lo que dice ahí. Habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto fue escrito hace 2000 años. 1950, póngale. 1960 años, ¿sí? Pero fue escrito para testimonio de que no apareció ahora. Fue escrito para testimonio de que apareció desde entonces y que se ha movido en medio del
del pueblo de Dios desde entonces. Y que ha atrapado a aquellos que son incautos y que son débiles y que son gentes displicentes, a quienes no les importa a quién sirven. Por eso encontramos las iglesias populares atascadas de gente adorando a sus ídolos. Cuando les hablamos de Cristo no quieren oír porque nosotros somos del otro partido, de la competencia. Y el mundo, hermanos, está lleno de gentes así. Y desgraciadamente no solo en lo que es la iglesia tradicional, sino también en la iglesia cristiana. Actualmente, muchos cristianos están apostatando. La Escritura nos dice que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre es como decir papacito, o querido papá. Pero parece que no nos impacta el hecho de que nosotros tengamos el privilegio de decirle a Dios, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. No nos importa a veces. El mundo no está interesado en ver que las cosas ocurran de esa manera. Les importa más que les hablen bonito. Les importa más que sigan con sus degeneres. El diablo, este anticristo, establece un reino en el corazón de las gentes. No lo hace de manera violenta, lo hace de una forma lenta, infiltrada, rehusándose a aceptar algunas cosas, poniendo parte de esos filtros que nos hacen vernos como verdaderos creyentes y que Dios permite que sean. ¿Sabe por qué? Porque no se mueve la hoja de un árbol en este mundo si no es bajo la voluntad del Señor. Todo lo tiene controlado, excepto nuestra voluntad. Esa voluntad es nuestra nada más. Nosotros sabemos de qué lado nos vamos a hacer. Si nosotros somos cristianos verdaderamente, o nosotros somos cristianetes, nosotros somos creyentes incrédulos, o somos creyentes, o somos incrédulos creyentes, o somos incrédulos. Yo lo clasifiqué en 4 categorías. ¿Sí? Las iglesias están llenas de creyentes incrédulos. No quiero que sea usted así, hermano. Nosotros debemos de ser creyentes, ¿sí? Creyentes de fuego, creyentes que le creen al Señor, creyentes que si el Señor nos dice brinca, no le preguntemos por qué. Creyentes que sepan quién es el dueño de nuestra vida. Creyentes que sean capaces de decir, yo no creo en un Cristo vivo, sino que creo que Cristo vive en mí y que esta vivencia que yo tengo es la presencia de Cristo en esta vida. Que yo me identifique con Él de tal manera que yo pueda decir, no, yo creo que el Señor Jesucristo vive, pero vive en mí, yo lo represento, yo soy su embajador. Yo soy quien en este mundo está en la presencia de Él. Yo sé que el Señor está en un lugar en el cielo. Sé que está sentado a la diestra del Padre. Sé que tiene cabello y ojos y tiene cuerpo y tiene carne y tiene todas esas cosas que identifican a una persona. Pero la presencia de Él en mí me hace que yo pueda decir que Cristo vive en mí y que yo vivo por Cristo. Esa es la diferencia. Y que yo lo represento de esa manera. El mundo se equivocó, se pierde de eso. Ahora mismo estamos viendo nosotros un sentimiento anticristiano violento.
Ahorita tal vez lo estemos viendo como un arroyo, pero ¿sabe qué? Se va a convertir en un torrente y se va a convertir en un océano en donde todo mundo esté abominando al cristianismo, esté en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mantenía al diablo en su lugar se está levantando, está diciéndole: tienes autorización, órale, para los que quieras atrapar, para aquellos displicentes, indiferentes, que no les importa, que ponen cualquier pretexto con tal de no estar en tu presencia. Órale, llega con ellos, porque los llamé, pero no son dignos de ser escogidos. Les abrí las puertas del cielo y prefirieron las puertas del infierno. Ese es el problema. Y están cayendo muchos cristianos, hermanos, en eso. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y ya está siendo quitado. ¿Sí? Porque el tiempo se está acabando. Porque la manifestación de la presencia de Dios, el regreso del Señor, el que el Señor ponga sus pies en la tierra cada día está más cerca. Lo estamos viendo, hermanos. Tenemos nosotros a veces y no digo nosotros, estoy hablando del mundo, del humano. El apego al sentido del avestruz. Metemos la cabeza en un hoyo y pensamos que el resto del cuerpo ya no se ve y que no va a pasar nada, porque nosotros no vemos nada. Decimos que Cristo regrese y la gente está: ¿y cuándo, Ya no te creo, porque estás desde hace 5 años, desde hace 8 años, desde hace 20 años, desde hace 30 años, desde que yo me convertí, diciendo que el Señor va a regresar. Y no ha regresado todavía. Y mucha gente está diciendo: no, ¿sabes qué? Ya me cansé de esa cantaleta. El apóstol Pedro lo prevenía, decía: muchos vendrán en ese tiempo y dirán: ¿en dónde está el anuncio del advenimiento del Señor? Tienen tanto tiempo anunciándolo y no se presenta por aquí. Es una mentira lo que están diciendo. Pero el que es verdadero creyente dice: a mí no me importa cuándo. El Señor dijo que iba a regresar y va a regresar. Y me dio señales de que iba a regresar, ¿sí? Me dijo cuándo iban a hacer estas cosas. Me mostró la forma en la que el mundo iba a estar. Me habló de esas formas y las estoy viendo. ¿Sí? Negar que se vaya a presentar el Señor en este tiempo es haber tenido cerrados los ojos a las verdades que el Señor nos daba en su palabra. Primera de Juan 2, 15 al 18. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El 18, hermanos, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y eso es lo que está pasando, hermano. Están surgiendo muchos anticristos. Yo no estoy hablando de aquel único hijo de perdición, sino de aquellos que están permitiendo que este espíritu de anticristo se meta en sus corazones y que empiecen a negar las verdades del Señor. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
La otra vez estaba oyendo al hermano Eric diciéndome de un amigo de él que lo estaba acusando de que era un insensible porque no aceptaba a unos amigos homosexuales. Dijo, eso no lo dices tú, eso lo dice la Escritura. Y todo aquel que niegue lo que la Escritura dice, ¿qué hace, hermano? Está actuando como un anticristo. ¿Se da cuenta de eso? Toda vez que negamos un principio bíblico, nosotros nos oponemos al verbo, a la palabra de Dios, al Señor Jesús. Si estás sirviendo al Señor solo en el 50% o en el 90% de tu vida, más vale que emparejes tu vida. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, y esto es inclusive oponerse no solamente a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, sino a todos los principios que representan a Dios, su palabra. ¿Sí? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, otra vez en el corazón de la gente. Se viene y se siente en el corazón de la gente y se hace pasar por Dios y los hace sentir como si Él fuera el Dios de sus vidas. Los lleva a la perdición, camino de perdición. Si tú eres un verdadero cristiano, el diablo te va a atacar con miedo, con duda, con codicia, con cualquier cosa que desvíe tu atención hacia Él y que lo hagas motivo de tu culto, ¿sí? Motivo de tus principios. El apóstol Pablo, fíjense, escribía en la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 17, y luego me pones del 20 al 22, dice, estas son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y luego dice el 20, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y luego aquí está, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y vean la sentencia. Perros regresando a su vómito, puercas revolcándose en el cieno. Por eso el Señor decía que es necesario nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo implica cambiar nuestra naturaleza. Esta fue nuestra naturaleza. Nosotros fuimos perros volviendo a su vómito, o tragándose su vómito. Fuimos puercos metiéndose en el cieno. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, esa naturaleza cambió. Nosotros nos transformamos de ser eso precisamente en ser hijos de Dios. Pero no podemos renunciar a esa relación filial, ¿sí? Si nosotros renunciamos a esa relación filial, volvemos otra vez a ser perros regresando a tragarse su vómito y puercas revolcándose en el cieno otra vez. Y ya no queda más sacrificio por ellos. El capítulo 10 de Hebreos dice eso. Tengan cuidado, dice, porque ya no hay otro sacrificio. Si tú te rehusas a aceptar el sacrificio de Cristo, ya no queda más sacrificio por ti. El templo de Dios les decía que es como una presencia en nuestro corazón, en donde está sentado Cristo, ¿sí? Porque hemos hecho nuestro espíritu residencia de Él y nuestro corazón asiento de su presencia. Nosotros podemos cambiar esa presencia y de hecho quienes se rehúsan
a aceptar las verdades bíblicas, están cambiando precisamente esa presencia y están dejando que esa presencia se aleje de ellos. Siempre va a haber un trono en el corazón de las personas, ¿sí? Siempre lo hay, hermanos. Usted puede sentar al Señor Jesucristo en ese trono o puede sentar al anticristo en ese trono. ¿Sí? Cualquiera de los dos. No pueden estar los dos sentados en el mismo trono al mismo tiempo. Se preguntan, fíjese, quién, si no el espíritu del anticristo, podría disponer de los medios de comunicación para proclamar que el aborto ahora sea considerado como un derecho en lugar de un pecado? Porque eso es lo que dicen, el aborto es un derecho que tienen las mujeres, ¿sí? ¿Cómo se atreven a pisotear el derecho de que tienen de matar a un inocente? Ahora es su derecho el matarlo, ¿sí? Desde que se instituyó esa ley en Estados Unidos han muerto 50 millones de niños. ¿Sabe que van a tener que dar respuesta por eso delante del trono del Señor? Actualmente me platicaba mi esposa que había salido una declaración de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, me parece, diciendo que debían de matar a los viejos y a los enfermos, ¿cierto, verdad? A los viejos, a los enfermos, porque eran un lastre para los gobiernos. La vieja pues ya está medio añosa, porque no pones el ejemplo, le dijeron. Adelante pues, suicídate. Deja de ser un lastre para el mundo. ¿Quién, sino el espíritu del anticristo, podría hacer burla de todo lo que es sagrado y santo a través de películas perversas y programas viles de televisión? Lo estamos viendo, hermanos, día a día. El espíritu del anticristo está produciendo programas. Es más, vemos nosotros inclusive las novelas, ¿sí?, glorificando a los narcos en este país, hermanos. ¿Por qué? Porque es una forma, digamos, en la cual se le pone un hachazo a la moralidad de la gente y a los principios de las personas, ¿sí? El espíritu de iniquidad se está volviendo más y más y más descarado. Y nuestra sociedad está a punto de convertirse en un verdadero infierno. ¿Sí? Si no es que el Señor levanta la mano y cuando levanta la mano le diga a su pueblo escogido, vámonos, porque tú no cabes en este lugar. Este ya no es lugar para ti. ¿Sí? Y volemos con el Señor cumpliéndose el propósito de Dios en nuestra vida. Hasta entonces esto se va a convertir en un infierno, hermanos, en donde no hay leyes, en donde no existen principios morales, en donde no hay temor de Dios, en donde la gente hace lo que se le antoja, en donde los narcos se escapan de las cárceles, en donde los gobernadores se roban millones y nadie les dice que están mal. Y no es político el asunto, es una realidad nada más. Es una realidad, es una triste realidad, es una vergonzosa realidad. Y eso ocurre porque no tienen principio moral que los detenga. No tienen a nadie a quien darle cuentas. No le temen a nadie porque no tienen a nadie por encima de ellos. Ese es el problema. Esa es la realidad. ¿Quién, sino el espíritu del anticristo, llamaría a los impíos para que fijaran la agenda espiritual de la iglesia?
enviando encuestadores a que toquen casa por casa, diciéndole a la gente qué clase de iglesia quisieras tener, ¿sí? Vamos a levantar una gran congregación aquí en Tijuana y queremos saber qué es lo que te gusta. Imagínese que yo salgo a la calle y le digo a todos los niños vagos que, oye, ¿no fuiste a la escuela? No. ¿Qué clase de escuela te gustaría tener? ¿Qué cree que me van a decir? Pues una en la que no tenga que ir a clases. Una en la que no tenga que llevar otra sugerencia, sí, en donde no tenga que llevar álgebra, ni cálculo, ni matemáticas, ni gramática, en donde no tuviera que estudiar historia, en donde no hubiera calificaciones, en donde yo entrara y saliera a la hora que se me antoja. Así es la iglesia, de esa manera la quieren hacer, al gusto de la gente. Y lo están logrando. La iglesia es al gusto de la gente, en donde se les habla muy bonito respecto a la gracia y respecto a los beneficios que pueden tener por ser cristianos, pero nunca les dicen lo que el Señor demanda, los castigos que el Señor les puede dar, porque eso no es para ellos. Esto es lo que la iglesia, o que la Escritura dice que, o nos advierte, de iglesias con forma de piedad, pero sin poder. El poder está en la verdad, hermanos. El Señor Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros pensamos, en muchas iglesias piensan que al Señor Jesucristo lo pueden hacer a un lado, porque ya no es importante, ¿sí? Más importante darse de golpes y confesarse que lo que el Señor Jesucristo demande. Hay muchas iglesias en donde les interesa más ir al Super Bowl o verlo el domingo en lugar de presentarse delante del Señor. Yo sé que aquí no hay de esos. Sí, espero que no haya de esos. Gentes que renuncian a estar delante de la presencia del Señor porque quieren cumplir con un gusto. 1 Corintios 10, 20, 21. Antes digo que los gentiles sacrifican, fíjese, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. ¿Sí? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se pueden. No concuerdan, no casan, no hay comunión entre uno y otro. ¿Sí? Fíjese que la primera causa, ya casi termino, hermanos. La primera causa por la cual el espíritu del anticristo puede vencer a un creyente apóstata, y digo apóstata porque a un creyente verdadero no lo vence nadie, ¿sí? Vosotros sois más que vencedores, dice la Escritura, ¿sí? Más que vencedores. Pero a un apóstata lo va a vencer con las siguientes premisas. En primero, la pérdida del amor a la verdad. Por cuanto no recibieron el amor a la verdad, segunda de Tesalonicenses 2:10, el espíritu del anticristo se introduce, digamos, en el corazón de ellos. Quita la verdad de Dios por cuanto no la quisieron recibir, porque la verdad de Dios no es amada y no es hecha propia. Nosotros no estamos para aprender versículos bíblicos, hermanos. Quiero que entienda eso bien. El Señor no nos mandó a que nosotros nos aprendiéramos versículos bíblicos de memoria. El Señor nos mandó a que nosotros hiciéramos de esos versículos bíblicos una forma de vida. Qué diferente, ¿sí? Otros encontramos gente que dice la Escritura,
yo estuve en una iglesia en donde se aventaban bibliazos, en donde se peleaban diciéndose, hablando a bibliazos, ¿sí? Uno le decía un bibliazo y el otro le respondía con otro bibliazo. Se sabían muy bien los bibliazos, pero no podían vivir bajo los principios del Señor. La pérdida del amor a la verdad hace que nosotros nos vayamos separando del Señor. Fíjese lo que escribió el profeta Jeremías en Jeremías 5, del 1 al 3. Fíjese lo que les dijo Jeremías, y esto fue antes de sacarlos de Jerusalén. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, uno solo. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré, dice, a la ciudad. ¿Sí? Fíjese hasta dónde llegaba la misericordia del Señor. Búscate a uno nada más, uno solo, que haga esto y yo voy a perdonar a la ciudad por ese, nada más por ese. Pero no encontró a ninguno. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. No quisieron entrar en tus leyes. No quisieron vivir conforme a tus preceptos, por eso es que los sacó. Muéstrame a uno solo, le dijo, uno solo que sea justo y que busque la verdad, y yo perdono a la ciudad. No encontró a ninguno Jeremías, a ni uno solo. Porque el espíritu, ese espíritu del anticristo, ese espíritu contrario a Dios estaba metido en ese lugar ya. Usted puede pensar, me alegro que yo no soy como Israel, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa, lo que le pasó a la nación de Israel le está ocurriendo. Así como el Espíritu del Señor se alejó un día del templo antes de que la ciudad cayera, así el Espíritu del Señor se está alejando de los gentiles antes de que venga el juicio. ¿Sí? Se está alejando, hermanos. Nos están dejando solos. Déjeme darle 3 maneras de determinar si tienes amor por la verdad en tu corazón. Esto es práctico. Son 3 formas nada más. El primer signo es una pérdida del amor por la verdad cuando dejas de congregarte con otros creyentes. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más aún estando con ellos, dice, cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Sí? Este es el primer signo, digamos, de una falta, de una pérdida del amor hacia Dios. ¿Sí? A la gente no le importa congregarse. Se convierten en congregantes porque no tienen otra cosa que hacer. No hay que bañar al perro, no hay que lavar el carro, no hay que ir quedarse a ver un partido de fútbol. Nada de esas cosas son importantes, son más importantes. El Señor es menos importante que cualquiera de estas cosas, ¿sí? Cuando usted ya no ansía estar en la casa del Señor, mala señal, hermano. Más vale que ponga los pies sobre la tierra otra vez. ¿Dónde están los hijos de Dios si no están en la casa del Señor? ¿En dónde están? ¿Sí? Están en los restaurantes, están en fiestas, están en eventos sociales, están en eventos deportivos, están por todos lados, menos en donde el Señor quiere que estén. El segundo signo es una pérdida del amor a la verdad, o del amor por la verdad, es cuando los mensajes de reprensión te hacen pensar en el pecado del que está a tu lado. Ay, cómo me llegó ese flechazo, ya mero me pega, pero qué bueno que le estás hablando, Señor, porque necesita convertirse, y esto era lo que necesitaba escuchar, y esto es para aquel que está ahí enfrente, y para aquel que está de aquel lado, y para el otro que no vino. Esto es para ellos, ojalá y lo hubieran oído.
¿Y qué? ¿Tú no estás aquí o qué? ¿Eres invisible? ¿No te duele? ¿No te lastima que te puede estar diciendo que es una forma, digamos, en donde tú pierdes el amor por la verdad cuando al hablar de alguna cosa del Señor a ti no te molesta personalmente? ¿No te altera? El tercer signo de una pérdida del amor por la verdad es cuando nos dicen una verdad y salimos de aquí y empezamos, nah, ya no sé quién le dijo a este chismoso, seguramente alguien le fue a contar de mi vida, ¿sí? Sabe que a veces nosotros no queríamos platicar con gente porque no quería que nos pusieran palabras en nuestra mente cuando íbamos a predicar. Entonces nos apartábamos de la gente, ay, qué sangrón no quiere hablar con nosotros. No, hermano, es que cuando usted le dicen algo, usted se va a subir a predicar, eso que le dijeron puede estar dentro de su sermón, ¿sí? Puede ser algo que usted tiene que decir, y cuando se lo dicen lo bloquean. Sí, ahora si lo digo va a decir que soy chismoso, ¿sí? No lo puedo decir, me bloqueó, digamos, ese principio. O si lo digo, tal vez salga diciendo, ay no, a mí no me gusta porque siempre está hablando feo y siempre nos está regañando y siempre nos está llamando la atención y qué feo es eso. Qué bonito es cuando nos dicen que Dios nos ama y que nos vamos al cielo, ¿sí? Eso es lo que me gusta oír. Eso ya lo sabemos. El problema es que nosotros necesitamos estar oyendo la verdad, y la verdad, decía un amigo, no peca, pero pica. Sí. Esa verdad que nos está picando, que nos está lastimando, doliendo, muchas veces es para nosotros. No es para que nosotros salgamos y hagamos una crítica. Yo no vine aquí, hermanos, a regañarlos a ustedes. Dense cuenta de eso, yo no tengo nada contra ninguno de ustedes. En absoluto. Me caen muy bien todos. En serio. Me caen muy bien todos. No vengo aquí a regañarlos, hermanos. Pero muchas veces puedo decir algo que le lastime a usted personalmente, pues sin querer. Tiro una pedrada y el que chilló, a ese le pegó, ¿sí? La verdad. Ese es el problema. Y la palabra de Dios es a veces como si nosotros tiráramos piedras, digamos, y de repente, ¡pum!, le pegaron en la cabeza a alguien. Ah, no, eso lo dijo por mí. Por supuesto que lo dije por ti. ¿Por quién más? ¿A quién crees que le viene a hablar el Señor aquí? ¿A quién supones que le está llamando la atención? ¿A quién crees que se le predica, se le habla aquí, si no es a ti precisamente? Si vienes aquí y no escuchas algo que te afecte, que te lastime, que te duela o que te enaltezca, ¡qué bueno! O qué malo tal vez. Porque puedes salir de este lugar diciendo, hoy no me habló el Señor. Seguramente no tiene nada que decirme. ¿Sí? Pero cuando salimos llenos de pedradas, quiere decir que tenemos que corregir nuestra vida. La segunda causa por la cual el espíritu del anticristo puede vencer a un cristiano tibio o apóstata es precisamente el amor al placer. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 2:12 dice que sean condenados todos los que no creyeron, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice lo que dice, a fin de que sean condenados, ¿sí? No lo dije yo, eso es lo que dice la Escritura. Y no está escrito ahí en balde, está escrito ahí como una advertencia que nos da el Señor. Dice, ¿por qué? Porque la gente, si no crea la verdad, va a ser condenada. Eso es lo que nos dice la Escritura. También debes saber esto. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
quiero que entienda, quiero hacerle antes de seguir adelante con este versículo, con estos versículos, quiero que entienda que esto fue escrito para creyentes. No para prostitutas o para narcos o para los que están en el mundial. No. Esto fue escrito para creyentes. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto, hermanos, muchos de estos constituyen a la iglesia. A estos es a los que el Señor les está hablando, no a los que están en el mundo. Los que están en el mundo ya sabemos que pueden ser todo eso. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con ellos? Ellos no pierden nada, ya están perdidos de todas maneras. El problema es que este mensaje se lo esté dando a creyentes. Esto es lo que muchos creyentes son. Impetuosos en la iglesia, intemperantes en la iglesia, implacables en la iglesia. Sí, hermanos, hay gente que así es, que son implacables, que son intemperantes, que son gentes que no entienden lo que es la gracia del Señor, que no entienden lo que es la misericordia del Señor, que no entienden lo que es el perdón. Blasfemos en la casa del Señor. Blasfemos en la casa del Señor. Blasfemos en la iglesia. Pablo da gracias a Dios por un pueblo santo que permanece firme en tiempos peligrosos. Y estos son tiempos peligrosos. Cuando el Señor nos hace esta advertencia, ¿sí?, nos la está haciendo en tiempos peligrosos, tiempos en los cuales nosotros debemos de cuidar nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de un creyente, de un verdadero creyente jamás, hermanos, les decía, jamás será vencido por el mundo, por la carne o por el maligno, jamás. A uno que está coqueteando con el mundo, siempre lo va a vencer, siempre le va a ganar. Nosotros debemos dar siempre, dice en 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses. Está en la T. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vete al 17. Perdón, 13, pásate al 14 y luego te vas al 17, al 16, 17. A la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí? Este remanente, hermanos, este grupo de personas, digamos, son muy especiales para Dios.
son tan especiales para el Señor que el Señor, así como tiene palabras de reprensión para quienes están fuera de las verdades del Señor, también tiene palabras de consolación y tiene palabras de soporte para quienes están dentro, ¿sí? El Salmo 125 del 1 al 3 dice que los que confían en el Señor, ¿sé lo que dice? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, ¿sí? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Sí? No reposará la vara de la impiedad. ¿Sí sabe lo que eso significa? Que el diablo tiene poder en esa vara, ¿sí? Pero dice que no va a ponerla en un grupo de justos, ¿sí? Dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, ¿sí? El espíritu del anticristo tiene una vara, pues, es una vara de iniquidad. Y dentro del pueblo justo del Señor, esa vara no prevalece, esa vara no tiene poder, esa vara es despreciada, es desechada, está fuera porque el Señor no permite que permanezca. En 1 Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio, al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿sí? Acuérdese de una cosa. 1 Juan 5:4 dice, y esta es la victoria, dice. 1 Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es esa precisamente la que vence al mundo. Es la confianza que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Es el creer aquello que no hemos visto, el esperar aquello de lo que no hemos tenido experiencia. Eso se llama tener fe. La fe vive en medio de lo desconocido. Cuando nosotros hemos tenido una experiencia de lo que sea, si aquello antes era estaba cimentado en la fe, esa fe ahora se ha perdido porque se ha sustituido por la experiencia. La experiencia sustituye la fe. Nosotros creemos en el Señor, aunque no lo hemos visto, pero creemos en Él. No vimos que murió tampoco, pero creemos que murió. No vimos que fue crucificado, pero creemos que fue crucificado. No vimos que ascendió al cielo, pero creemos que ascendió al cielo, ¿sí? Tenemos fe en esos principios. Eso es lo que nos hace fuertes, porque nos pueden dictar todas las normas que quieran, todas las leyes que quieran, pero no pueden dictarnos las leyes de la fe en nuestros corazones. Eso es imposible. Tu fe vencerá todo lo que el enemigo traiga contra ti, porque Jesús está sentado en el trono de tu corazón. Quiero darle una última arma contra el espíritu del anticristo. La última, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Esto es precisamente la que debe ser nuestra oración. Señor, examíname. ¿Sí? Quiero que tú me examines y veas si hay en mi corazón, en mi vida, un camino de perversidad. Y si lo hay, Señor, quiero que me quites de ese camino y me pongas en un camino de rectitud.
Yo no quiero ser un perverso delante de Dios. No quiero ser un vengativo, ni blasfemo, ni nada de eso. Quiero ser una persona que esté establecida firmemente en la palabra de Dios. Quiero que entiendan que este es un principio que es invaluable. Nuestra fe es la que vence al mundo, hermanos. Y es precisamente esa fe establecida en un examen que nos hace el Señor mismo, diciendo: examíname, Señor, y ve si hay en mi corazón camino de perversidad. Y si lo hay, vuélveme al camino de rectitud. Llévame otra vez al camino, Señor, en donde tú debes ser soberano en mi vida y tu palabra debe ser mi estatuto, mi principio, mi ley, en la que yo crea fervientemente, sin lugar a dudas, sin poner una tilde ni una jota de esa palabra en duda. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde. ¿Despido yo? Como quiera. Como quiera. Vamos a ponernos de pie. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque, Señor, en toda tu palabra, Señor, las advertencias que tú nos das, Señor, son para que nosotros tengamos una vida piadosa, una vida, Señor, conforme a lo que tú deseas, Señor. Permite, Padre Celestial, que nosotros podamos, Señor, examinar nuestra vida y tener una vida, Señor, que sea de tu agrado, donde caminemos en rectitud delante de ti, Señor, para que seamos dignos, Señor, de ser llamados a tu reino. Permite que esa dignidad, Señor, se restablezca día a día, Señor. Que día a día nosotros estemos pidiendo perdón, Señor, por las faltas que cometemos continuamente y que nos alejan de ti. Que en ese arrepentimiento y ese perdón que tú nos das, Señor, volvamos a estar otra vez bajo tu sombra, Señor, bajo tus alas, abrazados por ti, Señor, sabiendo que nosotros caminamos, Señor, en rectitud delante de ti, Señor. Y que nuestra vida te es agradable. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos escogiste, Señor, porque nos llamaste y porque deseamos, Padre Celestial, que estar preparados para cuando tú llames, Señor, a tu pueblo, Señor, al lugar que le corresponde. Bendice, Señor, esta congregación, bendice a cada familia que aquí se representa, Señor. Llega, Señor, con tu verdad, Señor, a todos estos hogares. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Denle un abrazo a la persona que está enseguida de usted. Dígale que el Señor le ama y que Dios le bendiga.